Bueno, le vamos a hablar del sistema hematopoyético y urinario. Los integrantes del grupo es Jonathan Mesa, Ingrid Jonathan Guerrero y Carlos Alberto Realpe. Empezamos haciéndonos una pregunta, ¿qué son las células madres, no? Y podemos decir que estas son un grupo de células inmaduras con un linaje no diferenciado, con la capacidad de reproducirse enorme. Eso quiere decir que estas pueden dar origen o migrar a un determinado tejido e incluso especializarse, ¿no? Ser células especializadas, ¿no? En resumen podemos decir que de estas se pueden formar miles y miles de células. En el grupo de las células madre encontramos las células hematopoyéticas, ya que ellas dan origen a las células sanguíneas. Entonces las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan las demás células con funciones especializadas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tejidos de células. El sistema hematopoyético, en definición, pues son un conjunto de órganos y tejidos que se encargan de la formación y destrucción de los distintos elementos formes de la sangre. El término hematopoiesis, podemos decir que pues hema es de sangre y poiesis es de producción o fabricación. Entonces, la hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre. Podemos ver que este proceso de la hematopoiesis se inicia desde nuestros orígenes, ¿no? Desde el origen pues, de cada persona. Esto tiene una fase intrauterina en el que el primer trimestre de la gestación, esto se empieza a formar en el saco vitelino con las células derivadas del mesodermo, en donde se empiezan a ver las células madres pluripotenciales. Estas son las productoras de colonias de células. Luego llega la hematopoiesis temprana, que surgió en el saco vitelino y empieza a formarse en el hígado y en el vaso. Esto pues sucede en el segundo trimestre, ¿no? Ya cuando se ve en el vaso y en el hígado. Y en el último trimestre la función la empieza a cumplir la médula ósea, que ya está madura para finales de la gestación. Siguiendo con el tema, miremos que la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por las venas y arterias de todos los vertebrados, de todos los seres humanos. Y esta tiene dos fases, una fase sólida y una fase líquida. Donde en la fase sólida encontramos los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿no? Y en la fase líquida, esta pues conforma el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los elementos de la sangre, los elementos formes de la sangre. Este está formado por un 90% de agua y un 10% en el que encontramos otras sustancias como azúcares, proteínas, grasas y minerales. En los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, son el componente más abundante de la sangre. Son de color rojo por una proteína llamada hemoglobina. Pues esta es la encargada de transportar oxígeno, o sea que la que le da el tono rojo es la hemoglobina. Los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, son de mayor tamaño que los glóbulos rojos, pero pues estos los encontramos en menos cantidad en la sangre, ¿no? O sea, son menos numerosos. Cumplen la función de defender al cuerpo de los microorganismos infecciosos mediante mecanismos de limpieza y defensa. En los leucocitos pues podemos encontrar unos grupos de células que son los linfocitos, que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria. Los monocitos son como los encargados de hacer que los linfocitos reconozcan y detecten los antígenos y microorganismos extraños para que pues estos los detecten como peligrosos, ¿no?
y puedan defender el organismo. El neutrófilo se encarga de la lucha contra hongos y bacterias, y el eosinófilo son los que dan la respuesta a alergia o respuesta inflamatoria también. Los basófilos son la fuente de histamina, son los que los que efectúan la respuesta inflamatoria. Todos estos pues hacen parte de la inmunidad innata. Inmunidad innata quiere decir de que pues uno nació con ella, ¿no? Cada uno nacimos con esta inmunidad en el cuerpo. Las plaquetas, o también llamados trombocitos, ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado, o frenarlo, ¿no? En el caso de un sangrado, y para así facilitar la cicatrización de las heridas. Podemos ver que el sistema hematopoyético está conformado por tejido hematopoyético, que es el encargado de crear nuevos elementos por medio de la sangre, en los que encontramos pues, entre los elementos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, como ya nombramos, que están los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y las plaquetas. Y también encontramos entre el sistema hematopoyético el sistema mononuclear fagocítico, que es el encargado de eliminar todos estos elementos que ya no son útiles dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y este pues también tiene funciones inmunológicas. También podemos ver que el tejido hematopoyético puede ser de dos tipos: mieloide, que es el que forma la médula ósea, y este forma una gran cantidad de células madres productoras de los elementos de la sangre, ¿no? Los ya nombrados. Y también puede ser tejido linfoide, que es el que produce la diferenciación de los linfocitos, ¿no? Encontramos que los linfocitos ya nombrados, pero pues este los diferencia, ¿no? Porque hay dos tipos de linfocitos. Encontramos dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos T, que son los encargados de la respuesta inmunitaria, y los linfocitos B, que son los que crean los anticuerpos. Entre los tejidos linfoides encontramos los ganglios, el timo y el vaso. Y este tipo de tejido es el encargado de formar barreras de defensa contra posibles contaminantes del ambiente. Ya hablando que en el tejido mieloide encontramos la médula ósea, podemos decir que está el principal tejido hematopoyético, y pues esta es una sustancia que llena la cavidad de los huesos, ¿no? Esta puede ser de dos tipos, pues puede ser roja o puede ser amarilla, que la roja es la que pues tiene la función hematopoyética, y la amarilla ya viene siendo un tejido graso. La médula ósea se puede trasplantar, o pues también puede decir el nombre de trasplante, o el nombre de trasplante de células madre. Este trasplante se usa en algunos casos, como el de enfermedades como la leucemia, que es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, ¿no? Y esta pues la leucemia es un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos en el organismo. En el trasplante de médula la persona recibe las células madres de otro, pero pues es complejo porque pues es necesario que el organismo pues del paciente sea compatible con la médula del donante, ¿no? Volviendo con la médula ósea, vemos que esta puede ser roja y amarilla, ¿no? Y la cantidad de una y otra varían en función de la etapa de la vida en que se encuentre en el organismo, ¿no? Vemos que por lo menos en un recién nacido, la médula roja ocupa la totalidad de la cavidad de los huesos. Eso quiere decir que la médula tiene la mayor capacidad hematopoyética en un recién nacido. O sea, la médula tiene mayor capacidad hematopoyética. En un adulto, tiene la médula ósea hematopoyética, la encontramos en huesos como el cráneo, el esternón, costillas, pelvis, y los cuerpos vertebrales, ¿no? Y en un anciano tiene médula roja hematopoyética
en huesos como el cráneo, los cuerpos vertebrales y en el esternón y pelvis a medio funcionamiento. Y podemos ver que que la función hematopoyética de nuestro cuerpo desde el nacimiento hasta la vejez va en decadencia. Bueno, sistema hematopoyético. En esta parte vamos a hablar del estudio de la médula ósea. Se realiza cuando existen trastornos desconocidos que alteran el número normal de elementos formes sanguíneos. Las pruebas de la médula ósea comprueban si la médula ósea está funcionando correctamente y produciendo cantidades normales de glóbulos sanguíneos. Estas pruebas permiten diagnosticar y vigilar muchas enfermedades de la médula ósea, problemas de la sangre y ciertos tipos de cáncer. Hay dos tipos de pruebas de la médula ósea. Una es el aspirado medular, en el que extraen una pequeña cantidad de líquido de la médula ósea. La segunda es la biopsia de médula, en la que extrae una pequeña cantidad de hueso de la médula ósea. El aspirado medular y la biopsia de médula son pruebas que generalmente se hacen al mismo tiempo. En esta parte ya vamos a hablar del timo y el vaso. El timo es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, bajo el esternón. Elabora glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Estos protegen el cuerpo contra otras infecciones. El segundo es el vaso, que es el lugar donde se produce la filtración y retirada de los hematíes viejos o defectuosos. El vaso se encuentra en un costado izquierdo, por arriba del estómago y debajo de las costillas. Tiene el tamaño más o menos de un puño. El vaso forma parte del sistema linfático que combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Contiene glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes y también ayuda a controlar la cantidad de sangre del organismo y destruye células envejecidas y dañadas. El vaso filtra unos 300 milímetros de sangre por minuto a través de la vena esplénica, seleccionando células viejas o defectuosas para su eliminación. Listo, entonces ahora les vamos a hablar de los ganglios linfáticos. Estos son un órgano hematopoyético linfoide secundario junto a los vasos linfáticos. Constituyen el sistema linfático. La función de los ganglios linfáticos es la de filtrar antígenos procedentes del espacio extracelular. Esto ocurre durante la circulación de la linfa desde la periferia hasta el conducto torácico. De este modo permite la interacción entre antígenos y linfocitos. Las células presentadoras de antígeno viajan desde el tejido infectado a los ganglios linfáticos a través de lo que llamamos la circulación linfática. Listo, entonces ahora ya les vamos a hablar del sistema urinario. Entonces vamos a decir que nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente, cuyo objetivo final es eliminar sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo, regular la eliminación y absorción de líquido del organismo. Listo, aquí seguimos con el sistema urinario. El complejo funcionamiento de la célula genera diariamente una importante cantidad de residuos. Estos normalmente van vertidos al torrente sanguíneo. Por esto deben ser depurados, ya que la mayoría de estos pueden ser tóxicos y se acumulan en el exceso. El sistema urinario, extrayendo la sangre y productos de desecho del metabolismo celular y eliminándolos hacia el exterior del cuerpo. En los riñones llega en cada ciclo circulatorio parte de la sangre circulante a través de las arterias renales y allí se produce el filtrado. Así los productos útiles vuelven al torrente sanguíneo y los productos desechosos son diluidos en el agua y reabsorbidos y se orinan o se convierten en orina que es expulsada al exterior. Ya ahorita diremos que el sistema urinario comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar orina.
se compone fundamentalmente de dos partes, que son los órganos secretores y la vía excretora, que recoge la orina y es la que lo expulsa al exterior. Entonces, el sistema urinario maneja los órganos secretores, que son los riñones, que producen la orina y desempeñan otras funciones. La vía excretora, que recoge la orina y la expulsa al exterior, formado por un conjunto de conductos, ¿no?, que son los uréteres, que conducen la orina de los riñones a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, que es donde se acumula, como un retáculo, como una bolsa donde se acumula la orina. Y la uretra, que es el conducto por el que sale la orina hacia el exterior. Y entonces tendríamos que hablar de los riñones. Los riñones están situados en la parte posterior del abdomen. Hay dos o uno a cada lado de la columna vertebral. El riñón derecho descansa justo debajo del hígado, el izquierdo debajo del diafragma, adyacente al vaso. La simetría dentro de la cavidad abdominal causada por el hígado da lugar a que el riñón derecho esté levemente más abajo que el izquierdo. Los riñones filtran la sangre del aparato circulatorio y permiten la excreción a través de la orina de diversos residuos metabólicos del organismo: creatinina, potasio, fósforo. Todo esto lo hace por medio de un sistema complejo que incluye mecanismos de filtración, reabsorción y excreción. Cada día los riñones procesan unos 200 litros de sangre para producir aproximadamente 2 litros de orina. La arteria renal es un vaso grueso que nace lateralmente de la arteria aorta abdominal, casi al mismo nivel de la arteria mescéntrica superior. Se ramifica en el interior del riñón en múltiples arteriolas que llevan la sangre hacia las nefronas para ser depuradas. Entonces concluiremos con que la nefrona es la unidad básica y fundamental del riñón, lo cual será explicado paso a paso en las siguientes diapositivas. Muchas gracias. Las nefronas son la unidad básica y funcional del riñón. Hay más de 1 millón dentro de la corteza y de la médula de cada riñón normal de un ser humano. Las nefronas son terminaciones sanguíneas encargadas de realizar varias funciones, todas ellas vitales para el organismo. Estas filtran la sangre y separan de ella las impurezas y sustancias tóxicas, así como los nutrimientos que ya limpios ponen de nuevo en circulación. Controlan la sal existente en el organismo, controlan el volumen y composición de la sangre. Estas se conectan con el cuerpo por las arterias renales, que son por las que llega la sangre a los riñones, y con las venas renales, que la incorporan al torrente sanguíneo cuando ya está limpia. Venas renales. Estas se forman a través de la unión de múltiples vénulas que proceden de las nefronas y transportan la sangre que ya fue depurada. Esta drena sangre venosa del riñón, así como del tejido adiposo que lo rodea, de la glándula suprarrenal y de la parte superior del uréter. La vena renal derecha suele tener un corto trayecto hasta vaciar en la vena cava inferior, mientras que la vena renal izquierda, más larga que la derecha, en esta se describe un trayecto oblicuo a lo largo de lo cual cruza la cara anterior de la aorta abdominal. Los uréteres son un par de conductos que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Estos son los músculos de las paredes de los uréteres, se contraen y relajan continuamente para forzar la orina hacia abajo, lejos de los riñones. Si la orina se acumulara ahí o si se mantuviera detenida, puede desarrollar una infección en el riñón. La vejiga. La vejiga urinaria es un órgano hueco, musculomembranoso, que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres.
la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. La vejiga está ubicada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y en la mujer con la vagina. La pared de la vejiga está formada por 3 capas. La capa serosa, que está conformada por el peritoneo parietal, que recubre la vejiga en la cara superior y parte posterior y lateral cuando ésta se llena. Está la capa mucosa, que está formada por epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas de células impermeable en contacto con la orina, y por la lámina propia, que es un tejido conjuntivo. Está la capa muscular, que está formada por músculo liso con 3 capas. La capa externa superficial, formada por fibras musculares longitudinales. La capa media, formada por fibras musculares circulares. Y la capa interna profunda, formada también por profibras longitudinales. El músculo detrusor está conformado por las 3 capas de la muscular. Estas forman el músculo detrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonista los esfínteres de la uretra. Cuando la vejiga está llena, estimula y avisa a 3 centros nerviosos, que es el centro sacro de la micción, el tronco de encéfalo y el cerebro. La micción se desarrolla en 3 fases. La primera es la fase de llenado. La orina producida por los riñones alcanza la vejiga a través de los uréteres. La presión en el interior de la vejiga, que es provocada por presión del detrusor, permanece aproximadamente constante durante el proceso de llenado, y durante este periodo la presión en la uretra puede exceder la de la vejiga para mantener la continencia. La segunda fase es la de almacenamiento. Durante los periodos de esfuerzo, el aumento de presión intraabdominal se transmite a la vejiga, lo cual tendería a causar la expulsión de orina. Sin embargo, en circunstancias normales, el aumento de presión también se transmite al cuello vesical y a la uretra proximal, manteniendo la continencia. La tercera fase es la fase del vaciado. El deseo de miccionar normalmente empieza cuando la vejiga ha alcanzado alrededor de la mitad de su capacidad fisiológica, pero a continuación el córtex cerebral inhibe el deseo de evacuar hasta que se encuentra el tiempo y el lugar apropiados para la micción. Cuando se inicia el proceso de la micción, la presión uretral desciende. El aumento de estimulación parasimpática produce la contracción del músculo detrusor, y el aumento de presión en la vejiga lleva al inicio voluntario de la micción. La uretra. La uretra es un conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra es excretora en ambos sexos, pero también cumple una función reproductiva en el varón al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. Es decir, este conducto es compartido para el sistema urinario y el sistema genital.